Así que el punto de partida es el análisis de suelo. Es sumamente importante que quiero decir, para mí no analizar tu suelo es como conducir por la autopista con los ojos vendados. ¿Cómo demonios sabes lo que estás haciendo? Es simplemente adivinar, a menos que hayas echado un vistazo y tengas alguna idea de lo que eso significa. Y más tarde hoy vamos a dedicar un tiempo a revisar un análisis de suelo y explicar los conceptos básicos para que puedas entender. Mira, el factor individual más importante para tu éxito en el cultivo es la comprensión. No vas, ya sabes, no vas a personas con intereses propios. No hay ningún otro negocio. Dame un ejemplo de cualquier negocio en el mundo donde vayas a personas con un interés propio y les digas, ¿qué crees que debería hacer? Quiero decir, no te pones realmente enfermo y vas a un funerario y le dices, ¿qué crees que debería? Eso es ser realmente cínico. Pero siendo realistas, no hay ningún negocio en el que obtengas todos tus consejos de las tiendas rurales o incluso de nosotros porque vendemos cosas. Necesitas comprender qué es lo que realmente determina tu rentabilidad y eso es cómo funciona tu suelo. Y vas a aprender eso con mucha, mucha más profundidad a medida que avancemos. Así que una buena prueba de suelo es realmente importante. Miren, cuando hablé sobre minerales, esto realmente vale la pena imprimirlo, plastificarlo y ponerlo en la pared de su oficina. Este es el profesor Mulder de hace 39 años, quien el antagonismo es la línea sólida. Sí, si va desde una línea sólida con una flecha apuntando a este mineral aquí, por ejemplo, un alto nivel de zinc bloquea el hierro, por ejemplo. Y ya sabes, puedes ver esta relación con el alto contenido de hierro. Los suelos rojos tienen mucho hierro. Es óxido de hierro, el color rojo. El hierro bloqueará el fosfato. Puedes ver esa flecha antagonizando la absorción de fósforo alto, porque si aplicas mucho estiércol de pollo, eso bloqueará el hierro. Eso es antagonismo. Algunos minerales estimulan a otros, y el calcio es muy importante aquí porque hace tanto estimulación como antagonismo. Por eso queremos ajustarlo correctamente. Es el mineral de ricitos de oro, queremos tener el calcio correcto antes que cualquier otra cosa. No hay nada más importante que el calcio y asegurarse de que esté en el nivel adecuado. ¿Por qué? Porque si no lo tienes bien, el calcio estimula directamente la absorción de manganeso o potasa o lo que sea. No hay otro mineral que haga siete cosas. El manganeso, la potasa, el hierro, el fosfato, el boro, el zinc y el magnesio, todos son estimulados al tener suficiente calcio en el suelo. Eso es enorme. Son actores clave en la nutrición, la resiliencia y la productividad de las plantas, todo gobernado por la presencia de calcio que impulsa esos minerales hacia la planta. Pero si no entiendes cómo funciona tu análisis de suelo y vas a la tienda agrícola y te dicen, oh, bueno, tienes un pH de 5.5 en este suelo arenoso y ligero de esta región y yo creo que deberías ponerle 4 toneladas de cal. Y ese suelo solo puede retener 1.5 toneladas. Eso es peor que no encalar, porque si pones demasiado calcio, el calcio hace lo contrario. Bloquea, por antagonismo, los mismos 7 minerales que normalmente estimula porque pusiste demasiado, más de lo que el suelo podía soportar. Cada suelo, dependiendo de cuánta arcilla tenga, retiene el mineral calcio, que tiene carga positiva. Por supuesto, la arena casi no tiene arcilla, así que necesitas dosis pequeñas de calcio en un suelo arenoso. Y si no entiendes eso, te vas a disparar en ambos pies y empezarás de rodillas. Así que tenlo en cuenta. Esto es algo realmente útil y esto es solo antagonismo. Este es mi equipo de agronomía holandés que desarrolló esto basado en mis enseñanzas. Pero, de nuevo, podrías imprimir esto y ponerlo en tu pared. Quiero que entiendas que todo en este cuartil afecta a todo lo demás en este cuartil. Así que si tienes un alto contenido de magnesio, lo cual es muy común en muchos suelos de Australia, entonces puede afectar la absorción de calcio, puede afectar el potasio, puede afectar el amonio, el nitrógeno, el alto contenido de sodio, que es muy común en el oeste de Australia, de hecho en varios suelos de todo el país, puede afectar a cualquiera de estos. Y no sabes cuáles están afectando porque depende del suelo y de cuánta materia orgánica lo amortigüe. No lo sabes a menos que hagas una prueba de lixiviación que puedes contrarrestar. Por eso tienes que hacer un análisis foliar antes de la floración. En la parte crucial de la temporada, haz un análisis foliar. ¿Qué es lo que quieres? Ah, ahora lo entiendo. Y encárgate de eso. No es ciencia de cohetes.
Como ves aquí, no quieres excederte con el yeso en suelo pesado porque mucho azufre bloqueará el fósforo. Ese es un precio alto. También bloqueará el nitrato y el nitrógeno. Ese es un precio muy alto a pagar. Los suelos rojos son notorios porque bloquean el manganeso y el zinc. Así que todo afecta a todo en ese cuartil. Cualquiera de estas cosas afectará a las demás. No es una garantía porque hay otras cosas que pueden contrarrestarlo, incluyendo el porcentaje de materia orgánica, pero es muy probable. Así que es otra buena cosa para poner en la pared y hacerse una idea. Y esto es realmente importante. Esto es solo el pH. Y sabes, yo creo firmemente en la importancia de un huerto. Creo que es la herramienta de bienestar más importante para ti y tu familia. ¿Quién tiene un huerto? Oh, muy bien hecho. Ese es un número inusualmente alto. Es algo maravillosamente importante. No se trata solo de que cultives alimentos con un montón de compost y nutrientes y demás, y produzcas estos alimentos densos en nutrientes, ojalá con más cualidades medicinales y con suerte con menos químicos, porque lo ideal es que puedas cultivar sin químicos y de hecho así debería ser en un huerto. Pero también está el simple hecho de poder comer esa comida fresca, y la gente no se da cuenta de lo importante que es eso. Por ejemplo, si tomas una arveja china, en solo 12 horas pierdes el 50% de la vitamina C que contiene, y es una fuente bastante alta de vitamina C. Hay una pérdida tremenda de nutrientes asociada con el tiempo que pasa en la estantería. Y muchas de esas cosas se cosechan, ya sabes, recogen los plátanos verdes y luego los maduran artificialmente. Los tomates, por ejemplo, se recogen cuando todavía están medio verdes. La vida útil en la estantería es larga, pasan mucho tiempo ahí antes de que los comas. Y si tienes un huerto, tienes comida de primera. La comes, ¿sabes? Si vas a preparar tu ensalada, toma suficiente ensalada para esa noche, no para las próximas 3 noches, ¿eh? Y luego dásela a tus gallinas o lo que sea después, pero solo toma lo que necesitas. Eso es lo que puedes hacer con un huerto. No puedes, es muy importante. Es increíblemente importante. Pero lo que vemos es que la gente no entiende que están cultivando esta herramienta suprema de bienestar llamada huerto y lo importante que es el pH del suelo en esa ecuación. Así que si miramos la historia aquí, solo para que lo entiendas, la cantidad de nutrición que está entrando en la planta está directamente determinada por algo tan simple como el pH del suelo. Y entonces vemos aquí este rango de pH de 4 a 10 y el ancho de esa barra es la cantidad de ese nutriente que está entrando en los alimentos para tus cualidades medicinales, para ti y tu familia. Y vemos muy comúnmente que la gente viene porque hacemos pruebas de pH gratuitas en la tienda asociada con Nutritech en el polígono industrial de Yandina. Y la gente viene y dice, oh, ¿me puedes probar solo una prueba básica de pH del suelo? Y están por aquí abajo en algún lugar. Y esto es porque no hicieron el encalado. ¿Sabes? No aplicaron calcio. Ya sabes que, por supuesto, el calcio a veces en los suelos menos arenosos de allá puede ser una cuestión de magnesio y calcio. Necesitan algo de dolomita, pero puede ser uno, el otro o ambos. Pero si estás aquí, mira lo que te estás perdiendo. Quiero decir, esto es fósforo, esto es calcio para la densidad ósea de tus hijos. Es tan importante en los primeros 8 años. Eso determina la densidad ósea de por vida. Bueno, no lo estás haciendo muy bien, vos sabes, tu maravillosa comida. El magnesio, tan importante como el calcio para la densidad ósea, y todos ellos faltan cuando el pH es de 5 o 5.5 y eso lo vemos todo el tiempo. Pero podrías estar en the downs y podrías tener alto magnesio, alto sodio, tienes un suelo alcalino. Bueno, tienes lo que tienes. Es más difícil extraer. Esto es más fácil de manejar. Aún así, te costará algo de dinero corregir el calcio y el magnesio y llevar el pH al ideal. Y el ideal está aquí. Ahí es donde todas las barras son más gruesas. Ahí es donde la mayor parte de la nutrición irá a tu comida y tendrás la mejor respuesta en ese suelo con un pH de 6.4 justo ahí. 6.4 es y es interesante porque más adelante te hablaremos de cómo puedes usar una nueva herramienta llamada medidor de pH de savia. Exprimes un poco de jugo de la planta, y estás midiendo el pH de la savia y encontramos que un pH de 6.4 en la savia será una planta que no tendrá enfermedades. Ahora, nunca, jamás, y he recorrido campos durante muchos años en muchos países, nunca he visto un cultivo con un pH de 6.4 que tenga una enfermedad. Así que, ¿qué tan importante es ese hallazgo? Ese hallazgo es digno de un premio Nobel. Más adelante hablaremos un poco sobre cómo y por qué funciona eso. Puedes analizar tu orina a primera hora con una tira de pH pequeña y creo que tenemos algunas a la venta aquí porque también puedes usarlas en la finca y te enseñaremos cómo funciona. Pero 6.4 es donde necesitas estar para estar saludable, donde la vaca sana, la vaca lechera, 6.4 a primera hora es el pH. Es interesante, es el suelo, la planta, el animal. 6.4 es el punto óptimo, pero tienes un suelo alcalino, así que no puedes, es más difícil modificar eso. Hay algunas formas en que puedes corregirlo un poco y hablaremos
Hablaremos de ello cuando lleguemos a ese punto. Pero si estás aquí, ya sabes, 8.5, y hay muchos suelos en The Downs que están en ese rango, con alto magnesio y alto sodio, ambos elevan el pH. Bueno, básicamente los 5 oligoelementos, hierro, manganeso, boro, cobre y zinc, se ven afectados, así que lo que haces es simplemente preparar una mezcla. Te enseño cómo hacerlo gratis, ya sabes, es como 1 kilo de cada una de esas cosas. Preparas un líquido con 5 minerales y lo aplicas en aspersión 1 o 2 veces. Agregas ácido fúlvico para quelarlo y mejorar su absorción. Creaste tu bicapa de minerales tras aquelados. La gente dice, oh Dios, mira el cambio. No es ciencia de cohetes. No estás absorbiendo esas cosas, así que introdúcelas por la hoja y abórdalas. Verás un cambio enorme. Son conceptos simples que, cuando doy conferencias a científicos del suelo, asienten con la cabeza, oh Dios mío. Es sencillo y no se les había ocurrido, ¿sabes? Esto es algo simple. Tienes este problema, así que lo abordas. La cuestión del pH, de bajarlo, tiene un par de historias. Una de ellas es que puedes usar azufre alumídico si necesitas azufre. Así que el azufre alumídico es muy acidificante y lo bajará un poco. Pero la otra cuestión es que generalmente está impulsado por el magnesio, aunque a menudo también hay sodio presente. Y básicamente la historia es que si puedes eliminar ese magnesio y puedes hacerlo añadiendo calcio, que desplaza el magnesio, o usando yeso, que es sulfato de calcio, se descompone en el suelo, atrapa el magnesio, forma sulfato de magnesio y esa es la forma más lixiviable de magnesio. Y por eso llaman al yeso el rompedor de arcilla, porque hace lo mismo con el sodio, elimina el sodio y el magnesio del suelo. Ahora, lo interesante desde la perspectiva del pH es que el magnesio tiene 1.4 veces más efecto sobre el pH que el calcio. Así que en realidad puedes encalar y bajar el pH y la gente dice, eso es imposible. Puedes hacerlo si tienes un suelo con alto contenido de magnesio, porque desplazas algo que tiene más impacto en el pH y puedes bajar el pH medio punto, como de 8.5 a 8, simplemente corrigiendo esa relación calcio-magnesio. Y la cuestión es que cuando aplicas calcio cuando es necesario, solo si es necesario, entonces hay un efecto de desplazamiento que empuja el magnesio fuera del coloide de arcilla. Una relación realmente única entre esos dos minerales, los únicos dos que hacen eso. Básicamente estamos hablando de algunos de los términos clave. Cuando descompones un mineral hasta su tamaño más pequeño, se llama catión, se llama ión. Y un mineral con carga positiva se llama catión, lo que significa que tiene cargas positivas. Y un mineral con carga negativa se llama anión. Y esto es importante de entender porque así es como los minerales se relacionan entre sí, porque los cationes, ya sabes, se atraen positivamente como un clavo a un imán y nunca encuentras fosfato con 3 cargas negativas por sí solo. El fosfato está unido a otra cosa, a menudo al calcio con 2 cargas positivas. Y así se forma fosfato de calcio insoluble. Esa es la desventaja del concepto de solubilizar DAP y MAP, que se inmovilizan muy rápido cuando los vuelves a poner en el suelo. Entonces, aquí vemos que lo primero que hay que entender es que existe el concepto de cationes mayores y menores. Y uno pensaría que todos estos son los importantes porque son mayores y que estos otros son menos importantes, pero ese no es el caso. Mayor es una cuestión cualitativa, lo que significa que simplemente hay más cantidad de ellos involucrados. El calcio está en cada pared celular y en todas partes, así que estos son minerales principales. El potasio es el segundo mineral más abundante en la planta, así que estos son principales en cuanto a la cantidad que hay en la planta. Estos son como bujías. Los minerales traza son catalizadores que desencadenan procesos. Son como una bujía. Se necesitan cantidades diminutas, pero si no están presentes eso no va a suceder. Si miras algo como el zinc, por ejemplo, entre las muchas cosas que hace el zinc, produce esta hormona que las plantas fabrican llamada auxinas. Y las auxinas regulan el tamaño de la hoja. Y si tienes deficiencia de zinc, porque no puedes producir auxinas sin zinc, vas a tener una hoja más pequeña. Bueno, la hoja es el panel solar que lo gobierna todo. La cantidad de azúcar que produces para alimentar depende de cuán grande sea ese panel solar. Así que una deficiencia de zinc significará una hoja más pequeña y menos producción. No es a veces. Por eso asegúrate de no tener deficiencia de zinc. Puede ser tan importante como una deficiencia de nitrógeno si tienes una deficiencia grave de zinc, porque realmente vas a sufrir en cuanto al rendimiento en esa situación. Y muchos suelos de cultivos extensivos necesitan zinc. Así que eso es lo principal y lo secundario. Y mira, no es solo que tengan cargas positivas o negativas, sino que pueden tener 1, 2 o 3 cargas positivas o 1, 2 o 3 cargas negativas. Y mencionamos el problema con el fosfato. El fosfato, de forma natural, es fosfato de roca. ¿Qué es eso? Fosfato de calcio. Calcio con 2 cargas positivas unido a 3 cargas negativas, formando este fosfato de roca insoluble.
y decimos, oh, vamos a hacer cambios ahí, vamos a poner fosfato, ácido fosfórico o sulfúrico, que es super o DAP, y romper el enlace entre calcio y fosfato, y hacer fosfato soluble en agua. ¿Qué tan genial es eso? No tenemos que lidiar con todo ese calcio y minerales traza. Mucho más barato. Pero no cambiamos la naturaleza del problema, y lo que sabemos es que el DAP, el MAP y el super simple obtienes un 27%, y eso es todo lo que recuperas de lo que inviertes en este tipo de engaño. La industria lo reconoce. Algunos dicen que es menos del 20%. En suelos rojos es menos del 20%. Porque los suelos rojos tienen hierro con 3 cargas positivas y eso atrapa y fija el calcio muy, muy rápido. Obtienes un 27% y el resto se convierte en esta reserva congelada de fosfato inmovilizado, fosfato de calcio ves estos otros minerales a los que se une. En un suelo ácido, donde el aluminio se vuelve más disponible, entonces se forma fosfato de aluminio. El fosfato de manganeso es muy común, pero lo has inmovilizado y lo que sugerimos en el análisis de suelo, no tienes que hacerlo cada año, pero sí hacer un análisis total. Dices, bien, ¿qué tengo aquí en reserva? Porque hay un montón de trucos que puedes usar para liberar esas reservas congeladas y reducir tus costos. Pero necesitas saber qué tienes, así que haces una pequeña prueba cada ciertos años. ¿Cuáles son mis totales? ¿Cuáles son mis reservas en el suelo? Y eso es lo que luego puedes liberar mientras intentas cultivar ese cultivo. Así que minerales, microbios y humus es de lo que trata toda la historia. Hablaremos de estrategias muy específicas y hemos descubierto que si logras tener 4 minerales en niveles altos en un análisis foliar, lo estás haciendo realmente bien y tendrás muy pocos problemas. Hablaremos sobre las proporciones en el análisis de suelo cuando lleguemos a ese punto. El abuso de nitrógeno, como mencionamos, es el mineral más abundante en la planta. Mencionamos que es 310 veces más espesante y que el 80% proviene de la agricultura. De hecho, hemos demostrado que no se trata solo del óxido nitroso. Hemos demostrado, al marcar el nitrógeno radioactivamente, que por cada kilogramo de nitrógeno aplicado en exceso de lo que la planta necesita en ese momento, se queman 100 kilogramos de carbono del suelo que terminan en la atmósfera. Así que el mayor vínculo individual con la pérdida, pasando del 5% al 1.5% y haciendo que la mayor parte de lo que estaba en el suelo termine en la atmósfera, engrosando la capa, atrapando calor y cambiando el mundo, es la mala gestión del nitrógeno. Es así de importante porque muchas veces aplicamos más de lo que la planta necesita. Quiero decir, una pequeña semilla, como planta intacta, ya tiene todo lo que necesita. Puedes darle pequeños empujones para lograr una mejor germinación y un mejor arranque, pero poner una gran cantidad de nitrógeno debajo de esa diminuta planta es un ejemplo perfecto de dar mucho más de lo que... Y por cada kilogramo que aplicas en ese momento por encima de lo que la planta necesita, quemas el carbono de tu suelo y lo envías allá arriba. Es algo realmente sencillo de tener en cuenta y eso está comprobado. Hay artículos revisados por pares que han demostrado ese proceso. También sabemos que los nitratos son un carcinógeno. Esa es parte de la razón por la que no quieres comer alimentos hidropónicos. Los nitratos siempre son absorbidos junto con el agua y si te has excedido con el nitrógeno, como muchos de nosotros hacemos, tampoco quieres quedarte corto, por cierto, pero si nos hemos excedido, entonces el agua que se absorbe diluye esa planta y básicamente crea una tarjeta de invitación para los insectos. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, voy a desviarme de nuevo por un segundo. Hay un tipo llamado el profesor Phil Callahan, que es una persona maravillosa. Tiene 212 artículos publicados y 22 libros publicados en varios idiomas. 6 títulos, 6 doctorados. Así que puedes pensar un poco fuera de lo común cuando tienes varios títulos diferentes. Él escribió un libro llamado Sintoniza con la naturaleza, que fue una especie de libro emblemático y famoso, donde básicamente describía qué insectos están presentes y qué están haciendo. Y para muchas personas es como una experiencia reveladora entender estas cosas. ¿Por qué tenemos estos pequeños chupadores de savia en insectos que están destruyendo nuestros cultivos y demás? Y lo que él demostró fue que las antenas de los insectos no son antenas en absoluto. Las antenas de los insectos son increíblemente intensivas y complejas. Y se puede ver, mostramos fotos de ello, antenas enormes, todas diferentes, pero todas son claramente antenas que captan ciertas señales y cosas como feromonas, con quién puedo aparearme, y lo captas con las antenas, sí, es mi momento. Pero más importante aún, él descubrió que las plantas emiten una radiación infrarroja medible.
La planta sana y equilibrada envía un flujo constante, zumbido, de radiación infrarroja que ahora medimos con drones para saber dónde habrá presión de plagas. Y una planta desequilibrada, ya sea porque la descuidaste nutricionalmente o porque le pusiste mucho nitrato que diluyó todo, la planta desequilibrada emite un zit-zit y el insecto que vuela por encima dice, sí, esa es la mía. Y entonces viene a cumplir su papel en el esquema de las cosas. ¿Qué es él? ¿Es un recolector de basura? Está ahí para sacar la basura y mejorar el conjunto genético general y el mensaje revelador. Entonces, si no produzco basura, no tendré presión de insectos. Sí, eso es exactamente lo que significa. Y puedes entrar en internet y ver campos en medio de una plaga de langostas donde todo está arrasado y hay un campo sin ningún daño. Ese es el campo de Alto Brix. Cuando hablamos de Brix nos referimos al campo con alta densidad de nutrientes donde los insectos dicen, no, ese no es mi papel, y lo sobrevolaron. Eso es algo sumamente importante de entender. Te daré un ejemplo de cómo funciona. Solía dividir mi curso de 5 días en manejo de minerales, manejo de plantas, manejo de plagas, manejo de la salud humana y manejo de plantas. Y el manejo de plagas era todo en un solo día. Y solía tener vecinos en ese pequeño terreno donde vivía antes de tener las granjas. Y esta pareja de ancianos adoraba el huerto de verduras. Y yo instalé un pozo profundo porque sabía que habría sequías en la arena, así que podías conseguir agua a 30 pies y la mayoría de los pozos iban a 40 pies y en cuanto se secaba se quedaban sin agua. Así que tenía 3 vecinos y les dejé usar mi pozo porque, ya sabes, tienes estos pequeños terrenos de 5 o 3 acres y tienes tus jardines y huertos y todos tienen problemas si no tienes agua. Así que les dejé tener agua y la pareja de ancianos de un lado tenía bancales elevados y les encantaba cultivar huertos de verduras y lo pusieron justo al lado del grifo que les había puesto allí. Y les encantaba cultivar coles y estaban allí con su querido polvo, lo cual en realidad no era una buena historia. Hablaré de eso si tengo la oportunidad. Pero, y ya sabes, fue parcialmente exitoso, pero lo que realmente me resultaba útil era que yo tenía mis bancales elevados haciendo todo lo que hago, y mi brócoli y mis coles tenían como 17 ladrillos de alto, y podía estirarme y arrancar una hoja de los suyos, que tenían 4 ladrillos porque realmente no sabían cómo cultivar cosas, y estaban llenos de orugas. Así que yo quitaba las orugas de sus cultivos y las ponía en mis 17 ladrillos, y ponía un frasco grande lleno de hojas en mis 17 ladrillos, hojas de col y sus orugas, y para la hora del almuerzo, mientras estábamos allí durante ese día de manejo de plagas, y para la hora del almuerzo, cada vez, hice esto 5 veces seguidas, cada 3 meses hacíamos ese curso. Cada vez para la hora del almuerzo, todas las orugas estaban muertas en el fondo de la rejilla. ¿Cómo? ¿Por qué están muertas? Ese es el modelo. Tu único propósito en la vida es reproducirte. Así es como funciona la naturaleza. Todo gira en torno a la reproducción. Tienes la capacidad de elegir a dónde vas. No vas a poner tus huevos en algo que vaya a matar a tus crías. ¿Y cómo funciona eso? Porque si consumes los azúcares altos, se convierten en alcohol en tu intestino y te envenenan. Y eso es exactamente lo que pasó cuando no tenías nada para comer excepto los 17 ladrillos. El alcohol se convierte a partir de los azúcares y mata a la oruga. Y la madre nunca va a poner un huevo allí y no puso huevos en uno por esa razón. Así es como funciona ese modelo. Es realmente importante entender ese concepto.